muchas personas, aún cristianos, desconocen el verdadero significado. La adoración va mucho más allá de cantos suaves con nuestras manos levantadas, aunque es parte o es una expresión de adoración. Pero si nuestra vivencia, es decir, si nuestra manera de vivir, nuestra conducta no está totalmente rendida a la voluntad de Dios para nosotros, lo que hacemos o los cantos que pronunciamos solamente es algo vacío, sin sentido. Dios está buscando que la adoración de su iglesia, de sus hijos, surja en un corazón entendido de quién es Él y de lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de estar aquí. Pedimos que tu palabra tenga un efecto en nuestras vidas, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra y no únicamente oidores de ella. Que podamos ser ese terreno donde tu palabra da al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Antes de que se me olvide, solamente si pueden poner sus celulares en silencio o en modo avión o apagarlos, la verdad, nada más para no distraernos con el timbre cuando está el mensaje, ¿verdad? Adorar, como les digo, es mucho más que canciones, es mucho más que lo que muchas veces las personas hacen exteriormente. Adorar es amar en extremo. Adorar es una entrega total. Adorar es rendirse o inclinarse o postrarse, obviamente delante de Dios, ¿verdad? Adorar es confiar o depender. Adorar es gratitud, es reconocimiento o aprecio. Adorar es honrar, reverenciar, respetar. Y como les decía, ¿verdad? Adorar es obedecer. Hoy muchas iglesias confunden la emoción con adorar. El gritar, el tirarse al suelo, supuestamente orar en lenguas, el perder el control, ellos lo consideran como una manera de adorar. Pero nuestro Dios es un Dios de orden. Y en la adoración ha estipulado cómo debe de ser realizada. Vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. En los primeros 11 capítulos, Pablo ha estado expresando lo que es el evangelio, es decir, por qué estábamos separados de Dios, el pecado, y cómo a través de Jesús hemos sido reconciliados y todas las misericordias, todas las bendiciones que ahora tenemos en Cristo Jesús. En los primeros 11 capítulos. Esta iglesia estaba conformada por tanto judíos como no judíos. Y es muy interesante cuando estudiamos el contexto porque los judíos habían sido sacados de Roma por el emperador y después de 5 años ellos pudieron volver y se encontraron con una iglesia no tan judía como cuando ellos estaban ahí, y comenzaron algunas diferencias. Entonces Pablo está queriendo aclarar las diferencias, presentando el evangelio, presentando las misericordias de Dios, y en el capítulo 12 va a resumir de alguna manera los primeros 11 capítulos. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y fíjate la siguiente frase: esa es la verdadera forma de adorarlo. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta expresión, les ruego, tiene la idea de ir al lado de alguien para ayudar o prestar auxilio, exhortar, amonestar o animar. Y es como si Pablo estuviera diciendo: estoy al lado suyo, recordándoles todas las misericordias que a través de Cristo ustedes han alcanzado.
No únicamente dice eso, sino que menciona que es lo racional, es decir, adorar a Dios. Y esta palabra racional viene de una palabra griega que es lógicos, y de ahí obtenemos o derivamos la palabra lógica, o cuando algo es lógico. Entonces Pablo está diciendo, es lógico, es razonable, es entendible, es lo que debería de suceder, que cuando ustedes comprenden que estaban muertos en sus pecados y Cristo vino, vivió una vida perfecta, pagó por sus pecados, lo lógico es que ustedes le adoren. Pero no únicamente, vuelvo a lo mismo, una oración que está cimentada en la emoción. A veces pensamos, ¿verdad? Sentimos a Dios. Y a veces no lo sentimos, pero no es que Dios no esté, es que nuestros corazones no están. El domingo nos reunimos a adorar a Dios juntos, pero en la vida diaria debemos de adorarle también. O sea, aquí venimos y adoramos a Dios, pero lo que venimos y cantamos aquí debe de ser lo que vivimos en nuestro diario vivir. Eso es la verdadera adoración. La verdadera adoración debe de comenzar en el corazón del adorador, no en lo exterior, sino que debe de surgir en el corazón. No es lo bien o mal que cantamos, sino nuestra manera de vivir. Además, Pablo dice, lo lógico es que ustedes le adoren por las misericordias. Bueno, las misericordias es el amor no merecido, la gracia, el perdón, el ser aceptados por Dios, el haber sido reconciliados. Y es que muchas veces se nos puede llegar a olvidar todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros cuando no nos contesta algo que estamos esperando. Y entonces nuestros ojos son enfocados en esa oración que creemos que debemos de recibir la respuesta según nuestra voluntad. Y como no hay esa respuesta, ¿verdad? Entonces pues no traemos ganas de adorar a Dios. Entonces Pablo está queriéndonos recordar, ¿verdad? Que las misericordias de Dios es su amor, es su perdón, es el que hemos sido aceptados. Es el que fuimos reconciliados, es que ahora podemos tener libertad de los pecados, es que ahora tenemos un propósito. ¿Voy muy rápido? Es que ahora tenemos vida eterna, es que ahora podemos experimentar de su presencia, de su protección. Tenemos una nueva posición en Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Antes éramos enemigos de Dios. Tenemos la posibilidad de orar. Por cierto, la oración es una manera de adorar a Dios. Por eso es que empezamos nuestra reunión con la oración, porque es una forma de inclinarnos y postrarnos y depender de Dios, ¿verdad? O sea, no hay que separar, bueno, la adoración empieza con los cantos. No empieza con los cantos. Tenemos una nueva relación con Él. Y bueno, la lista es infinita. Quiero que vayamos a un ejemplo solamente para ilustrar un poquito y refrescar nuestra mente acerca de lo que es la adoración. En Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Bueno, dice, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza.
besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, es decir, él estaba pensando, si este fuera un profeta, o sea, refiriéndose a Jesús, sabría quién es y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Es una pecadora. Todo eso él estaba pensando mientras esta mujer estaba postrándose delante de Jesús, derramando este perfume, secándolo con sus cabellos. Y solamente quiero que veamos, ¿verdad?, la diferencia. Podemos estar en un lugar y podemos tener la actitud de adorar a Dios, o podemos tener la actitud de este fariseo, ¿verdad? Viendo los errores de alguien más y no considerando los nuestros. Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. O sea, Simón no tenía idea de lo que le venía. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. Es decir, a uno que le debía 500 denarios y a otro que le debía 50. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Es decir, a quien se le perdonó 500 denarios o al que se le perdonó 50 denarios. Versículo 43 dice: supongo que aquel a quien le perdonó más. Respondió Simón. Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Pues lógico. Dice: yo entré en tu casa, tú no me diste agua para mis pies. Era una costumbre, ¿verdad? Porque las calles no eran como las de ahora, que ya están pavimentadas, aunque a veces tienen igual de tierra, ¿verdad? Pero era costumbre. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no me ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, fíjate la siguiente parte, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Mismo lugar, ahí está Jesús. Una mujer entrega su adoración porque algo ha pasado en su corazón. Eso nos muestra que a Jesús le importa la manera en que le adoramos, la manera en que nos acercamos a Él. Por eso es importante refrescar estos temas, ¿verdad? Porque pudiéramos decir: sí, ya sabemos qué es adorar, ¿verdad? Yo en la casa pongo la música, las canciones que desde que me convertí, que me hacen llorar, y ya estoy adorando. Y bueno, es una manera de expresar, pero tenemos que recordar esto: la adoración no es para nosotros. La adoración no es para nosotros sentir bonito. La adoración no es para nosotros llorar. La adoración es para Él. Cuando nosotros recordamos su misericordia, su amor, la manera en que Él nos reconcilió, que ahora hemos sido aceptados, que podemos orar, acercarnos a Él mediante el sacrificio de Jesús. Lo que debe de surgir es adoración, pero es una vida de adoración. Pablo entendía bien esto, y en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 15, él hace un recuerdo de quién era. Dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, dice, se me mostró misericordia porque lo hacía por ignorancia y incredulidad. Pablo está relatando cuando él era un perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Y había conseguido unas cartas para poder acabar con ellos. Cuando leamos las cartas, notemos estas palabras, que hacen una transición. Porque Pablo está diciendo su condición. Y el versículo 14 dice: pero,
Es decir, Pablo dice, yo era así, 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 perseguidor de lo peor, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Por eso es que Pablo vivía una vida de adoración. Y no es que Pablo se la pasara cantando. Es que Pablo recordaba frecuentemente de dónde lo había tomado Dios, y a veces a nosotros se nos olvida cómo era nuestra vida sin Dios. Y como les digo, ¿verdad? A veces estamos enfocados en lo que yo quiero ahora y en lo que Dios no hace, y tomamos una postura delante de Dios que no es la correcta, como si Él tuviera que hacer lo que nosotros le digamos. Y eso no es así. Ahora, quiero que veamos, basados en el texto de Romanos 12, cuáles son los elementos en una adoración verdadera. Número 1 es presentar a Dios el cuerpo. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Ya miramos lo que es ruego, que era Pablo poniéndose a un lado de ellos, recordándole las misericordias de Dios, que han sido aceptados, reconciliados, que presenten sus cuerpos. Esa expresión presentar es rendir o entregar. Pablo está diciendo, entreguen, rindan sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces Pablo estaba diciendo que la adoración que a Dios le agrada comienza con nuestro cuerpo, es decir, con lo que hacemos nosotros. Mientras estemos aquí vamos a estar viviendo en estos cuerpos físicos. En el antiguo pacto se llevaban sacrificios muertos, animales, ¿verdad? Para pagar por los pecados. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, donde Cristo ya pagó, pero donde se requiere de nuestra parte el rendir nuestra vida. Y el cuerpo es parte de ella, obviamente. En aquel tiempo el sacrificio era muerto, en nuestro tiempo el sacrificio es vivo. Entonces, mientras estemos con vida, la idea aquí es que rindamos nuestro cuerpo, rindamos todo lo que hacemos, nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26 y 27, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, por favor. Dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener una meta. Pablo está hablando de su vida cristiana. Dice, de esta manera peleo, pero no como dando golpes al aire. Es decir, no voy a ver si llego, sino él tiene un propósito delante. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que, habiendo yo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces, la idea es presentar todo lo que somos, todo lo que hacemos, a dónde vamos, la manera en que hablamos, lo que vemos. Todo nuestro cuerpo debe de ser un sacrificio a Dios. Entonces, para nosotros la pregunta es si estamos viviendo de esa manera. Al principio te leía la historia de este fariseo Simón, ¿verdad? Y que él está pensando cosas y pues no sabe que Jesús está leyendo su mente. Pero creo que a veces como cristianos se nos olvida que Dios conoce nuestras motivaciones. Sabe lo que hacemos cuando todo el mundo nos ve, pero también cuando nadie nos ve. Entonces necesitamos estar seguros de que nuestra manera de vivir sea agradable a Dios.
Romanos 6:12 y 13, si lo podemos buscar en nuestras Biblias. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Hay una costumbre muy mala, es de que hay algunas personas que no han nacido de nuevo crean que son cristianos. Pero hay algo que creo que es peor, y es que los cristianos se les olvide que son cristianos y estén viviendo como incrédulos. Entonces, por eso Pablo dice, no permitan que el pecado les controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y el versículo 14 dice, el pecado ya no es más su amo. Si están en Cristo, ya no es más su amo. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven bajo la libertad de la gracia de Dios. Entonces, como les decía, ¿verdad? El presentar el cuerpo bajo el antiguo pacto era el sistema para el pueblo israelita. Y en ese sentido podemos dividirlo en dos clases de sacrificios. Una es para obtener la reconciliación. Cuando el pueblo había fallado, el sacrificio les permitía obtener la reconciliación. La segunda era celebrar el perdón recibido. Uno era para obtener la reconciliación y el otro era celebrar que habían sido perdonados. Pero a causa de lo que Cristo hizo, estos sacrificios ya no funcionan. Pero lo que sí funciona es entregar nuestro cuerpo como una ofrenda agradable a Dios. Hay personas que creen, ¿verdad? Pues lo que haga el cuerpo no pasa nada, ¿verdad? Dios conoce mi corazón. No, sí importa. El pecado importa. No pensemos que sabemos más que Dios y que podemos adorarlo en nuestros términos. Y por eso es que les decía que es muy peligroso olvidar de qué se trata la adoración, porque a veces que ajustamos y acomodamos lo que es la adoración y pensamos que se trata de nosotros y se trata de hacernos sentir bonito. La vida cristiana no es lo que Dios me puede dar, es lo que nosotros le podemos dar por lo que ya nos ha dado. De eso se trata la vida espiritual. Por eso es que muchas personas viven insatisfechas, porque todo el tiempo están esperando la siguiente oración de Dios. Entonces, es importante entender que vamos a hacer un sacrificio vivo, agradable a Dios. Quiero que veamos un pasaje en Salmos 51, 17. David, el sucesor de Saúl al trono, había sido confrontado por Natán, ¿verdad?, respecto al adulterio que había cometido con Betsabé, la mujer de Urías. Y dice en Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, es cuando somos quebrantados. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. No pensemos que cuando escuchamos una prédica y decimos, ay, las pedradas, ¿verdad? Como a veces me dicen, ay, no, unas pedradas, que ya, ¿verdad? Ya soportamos la pedrada y ya. No.
la palabra tiene como propósito cambiar nuestra conducta. Y si no cambia la conducta al recibir la palabra, entonces no hemos entendido del todo. Entonces David está diciendo, el sacrificio que tú quieres es un corazón quebrantado. Es un corazón que entiende que la manera en que estoy haciendo las cosas no es correcta y que necesito hacer un cambio. Ya no necesito llevar un animal, ¿verdad?, en forma de sacrificio. Necesito reconocer cuando algo que estoy haciendo, cuando una práctica que yo estoy cometiendo no agrada a Dios. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás. Por eso es que la mujer que se acercó a Jesús no fue despreciada. Al contrario, se le dijo que había sido perdonada. También Pablo dice que el sacrificio debe ser vivo, pero también santo. Y tiene la idea literal de ser apartado para un propósito especial. Es decir, nosotros tenemos que vivir una vida entregada a Dios con nuestros cuerpos, pero viviendo apartados del pecado. De hecho, Salmos, no lo busquen, 24:4 dice: ¿quién se podrá presentar ante Dios el limpio de manos y puro de corazón? Ahora, quiero que veamos Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1:6, por favor. ¿Me gritan ya cuando lo vayan encontrado? ¿Y los demás? ¿Y los otros demás? ¿Me faltan otros? Dice Malaquías 1:6: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, los líderes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Es decir, ellos decían: oh, el Dios, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Entonces dice: ok, si es así, ¿en dónde está el honor y en dónde está el que yo merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio, es decir, ¿quién es Dios? Su santidad. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Está interesante esta conversación, ¿verdad? Porque es como si el pueblo y Dios estuvieran argumentando. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Bueno, los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? O sea, ellos habían dicho: bueno, tenemos que llevar un sacrificio, un animal. Pues si puedo llevar uno que le falte un ojo, que tenga un defecto, pues está bien, no pasa nada. De todas maneras, lo van a sacrificar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios no se conforma con lo que nosotros queremos. Él se merece lo mejor. Y Dios es consciente, y Él estaba viendo la conducta de este pueblo. Y Él dice: ok, ¿por qué me ofreces eso? No está mal, dice, también ofrecer animales lisiados y enfermos. Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Es decir, ellos estaban dando lo que no querían. Y Dios dice: a mí no me des lo que tú quieres. Intenta darle eso a tu gobernante. Y es como cuando nosotros le damos a Dios el tiempo que nos sobra y creemos ilusamente que pues Dios debe de estar contento con los 5 minutos o los 10 minutos que le damos de nuestro día, si bien le va. Que Dios debería de estar contento, ¿verdad?, con que hagamos lo menos posible.
Que Dios esté contento con el billete doblado que traemos ahí, ¿verdad? Para no feriar el billete grande, el más chiquito que traemos. Si es para Dios, bueno, está bien ese, ¿verdad? Que Dios debe de estar contento con ser el último en nuestras prioridades. Tenemos muchas prioridades, muchas cosas que hacer. Nos levantamos temprano para ir a trabajar, nos cansamos, tenemos deseos, queremos comprar cosas. Y en todas nuestras prioridades, Dios no está arriba, está abajo. Pero cuando queremos algo, entonces sí queremos buscarlo. Entonces el pueblo estaba diciendo, tú eres nuestro Dios, pero pues no nos contestas. Dios dice, ok, ¿cómo te contesto? Mira el lugar que yo tengo para esta nación, una nación que yo rescaté de Egipto y se les ha olvidado que si son naciones porque yo estoy con ellos. Y como cristianos se nos olvida el sacrificio que Jesús hizo para cubrir nuestros pecados. Y lo que queremos darle a Dios es lo menos posible. La menor cantidad de tiempo. La menor cantidad de esfuerzo. ¿Cuántas son las veces menos que puedo ir a la iglesia? ¿Qué excusa puedo sacar para no ir? Y Dios sabe. Dios sabe lo que nosotros estamos pensando. A veces estamos aquí en la iglesia y estamos pensando en otras cosas. Revisando el teléfono, ¿verdad? Como decía un maestro, como si tomáramos medicamento, ¿verdad? Viendo la hora que es. Distraídos. Y lo mismo es en casa. Entonces dice Dios, la adoración que a mí me gusta es un sacrificio vivo y santo. Es decir, que nos apartemos para Dios, que busquemos a Dios, que le demos a Dios lo mejor. Ahora, no quiero, porque de repente he escuchado que este tipo de mensajes luego se va para el otro lado. No quiero que pensemos que Dios necesita nuestro dinero. Ni quiero que pienses que te estoy diciendo que debes darle todo tu dinero a Dios. Es el corazón. Cuando nosotros le rendimos nuestro corazón a Dios, el tiempo no nos alcanza para buscarlo. Es como cuando recién nos acercamos a Dios, ¿se acuerdan? Estábamos emocionados, queríamos vivírnosla en la iglesia. Le compartíamos, como dice el dicho, ¿verdad? Hasta las piedras. Pero después pasa el tiempo y nos vamos acomodando y qué flojera, y ya no me alcanza, ya no tengo tiempo, ando ocupado. Y creemos, ¿verdad?, que lo que sea que le traigamos a Dios, Él lo debe de recibir. Para quienes están en Cristo, la adoración aceptable consiste en ofrecerse a sí mismos por completo al Señor. No para obtener su favor, sino porque reconocemos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y entonces por eso es que Pablo dice, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que ofrezcan vuestros cuerpos, sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Número 2, el segundo elemento se encuentra en Romanos 12:2, dice, no se adapten a este mundo, transfórmense mediante la renovación de su mente. Estos cristianos, al igual que nosotros, muchas veces estamos tan involucrados en el mundo que empezamos a pensar y a hablar y a vivir como si no fuéramos cristianos. La palabra conformen se refiere a una expresión externa que no refleja lo que hay en el interior. Voy a repetir, es una expresión externa que no refleja lo que hay en el interior. Se empleaba para aludir, enmascarar o montar una actuación siguiendo un patrón o un esquema. Transmite la idea de algo transitorio, inestable. Entonces, Pablo está diciendo, no permitan que el mundo ejerza una fuerza hacia ustedes. Esta palabra conformarse es lo que hace algo exterior hacia el interior. No es que no fueran cristianos, es que estaban siendo tentados a vivir como si no fueran cristianos. Y lo mismo es para nosotros en nuestros tiempos.
Hay tanta tentación, hay tanto pecado, hay tanta cosa que somos tentados a olvidarnos que somos cristianos. Por eso es que el enemigo busca a través de la música, a través de las series, televisión, todo eso, que atacar la mente. Es increíble, ¿verdad? Vino no sé si decir cantante, porque canta muy feo, pero de esos que, pues esos que son muy famosos, ¿verdad? Y ahí están los jóvenes subiendo sus historias, encantados, ¿verdad? Hablando de cosas sin sentido. Bueno, la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó su entendimiento. Entonces, la manera en que pensamos es importante y por eso es que hacemos mucho énfasis. Hey, lean la Biblia. Ya lo extendimos, ya no estamos leyendo la Biblia en un año, lo estamos leyendo en 2 años para que sea más sencilla. Pero sabes, los que la están leyendo no porque sean uno, no porque sean dos, es porque su corazón ha sido cambiado. Y cuando alguien ha sido cambiado por Dios, no hay tiempo que nos alcance para seguirle buscando. Por eso es que el salmista dijo, ¿verdad? Sean los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón agradables delante de ti, oh Dios, roca mía y Señor mío. Salmos 19:14. Entonces, si vamos a adorar a Dios, nuestra mente es un elemento importante. Estamos siendo renovados, estamos siendo transformados, comenzamos a vivir de una manera diferente. Dice Santiago, ¿verdad? Se ven como en un espejo y uno va dándose cuenta de lo que necesitamos ir entregando a Dios. Pero como les digo, la mente juega un papel muy importante. Por eso es que necesitamos cuidar lo que escuchamos, lo que vemos, lo que decimos, a dónde vamos, con quién vamos. Fíjate cómo dice Romanos 1:21. Es cierto, dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Es lo que está de moda ahorita, ¿verdad? Gente famosa que dice que es cristiana, pero han hecho un Dios a su imagen y a su semejanza, y lo hemos dicho en otras ocasiones. Y es un Dios que no está en la Biblia, su carácter, ¿verdad? Dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, es decir, hicieron un Dios a su manera. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. No saben ni dónde están ni para dónde van. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, fíjate la siguiente parte, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. El Antiguo Testamento nos cuenta cuando Moisés está delante de Dios recibiendo los mandamientos y el pueblo está abajo, desesperado. Le dicen a Aarón, bueno, haznos un Dios, ¿verdad? Que vaya delante de nosotros. Porque el hombre necesita ir tras algo. Había un libro que leímos que decía que el corazón es una máquina de hacer ídolos. Y todo el tiempo estamos haciendo uno nuevo, aunque no nos demos cuenta. Y tú lo puedes revisar muy fácilmente. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿En qué te la pasas pensando? Ahí tú te puedes dar cuenta qué tiene tu mente. Otra vez, por eso es que el salmista dice, ¿verdad? Sea los dichos de mi boca, es decir, lo que decimos, pero no únicamente eso, la meditación de mi corazón. No pensemos que la meditación de nuestro corazón es desconocida para Dios. Entonces, volvemos al mismo punto, o al punto del inicio. La adoración es mucho más que cantar. Cantar es parte de.
pero no es lo único. La transformación externa es efectuada por un cambio interno en la mente. El medio que aplica el Espíritu para transformar nuestras vidas es la palabra. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, lo que somos interiormente va a mostrarse exteriormente. Pero si yo no cuido mi mente, voy a ser afectado por lo que está sucediendo. Y tan es así que es demasiado frecuente que cristianos caen, fallan, pastores, líderes, porque no cuidaron su mente. Entonces nuestra adoración debe de estar con el cuerpo que ofrecemos a Dios, con nuestra mente. Y por último, la voluntad. Dice: para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Una entrega completa de nosotros mismos a Dios para adorarle es nuestro corazón, porque en nuestro corazón está la voluntad, es decir, la motivación, la manera de hablar, nuestra conducta dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Entonces, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios, entonces es que podemos comprobar lo que Él tiene para nosotros, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Pero cuando yo me estoy aferrando a mi barquito, ¿verdad?, de que yo quiero hacer mi voluntad, no va a ser que Dios me pida algo que yo no quiera hacer, no logramos experimentar de la voluntad de Dios. Como consecuencia, no puedo adorarlo como Él se merece. Dice que de esa manera podremos comprobar o verificar, es decir, es una frase de propósito, resultado, lo que es agradable. Es la clase de vida santa que Dios aprueba. Después dice que es perfecta, y esto alude que es algo completo, algo que es todo lo que debería de ser. Ahora, no implica, ¿verdad?, que no vamos a tener problemas. Lo que implica es que en medio de los problemas vamos a poder seguir adorando a Dios. Por eso es que Job, cuando escuchó las malas noticias, en el capítulo 1, versículo 20, dice: Job se rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La verdadera adoración es el acto de rendimiento total de nuestra voluntad a Dios. No estamos peleando con Dios. Sabemos que algunos de nosotros estamos pasando por capítulos que no quisiéramos pasar. Y es que a veces pensamos que la vida se trata de nosotros y la vida se trata de Dios. Estamos aquí para adorarle a Él, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y nosotros queremos ser el David que tumba a Goliat, ¿verdad? El José que después de estar en prisión es llevado ante el faraón y nos vamos a llevar los aplausos. Todos queremos darle gloria a Dios recibiendo bendiciones y aplausos. Y no todo el tiempo es así. Hay un solo José en la Biblia. Hay un solo David. Hay un solo Moisés. Hay un solo Pablo. Pero lo que Dios tiene para nosotros, iglesia, es bueno, es perfecto y es agradable. Y debemos de sentirnos honrados de poder ser parte. Hace rato yo le enviaba un mensaje al grupo de servidores que tenemos de WhatsApp y les decía: qué bendición podernos reunir. O sea, qué bendición poder estar juntos dándole gracias a Dios.
¿Cuánta gente está adorando ídolos? ¿Cuánta gente está sin esperanza? ¿Cuánta gente el día de hoy amaneció con dolor de cabeza, verdad? Ahí cerca de mi casa hay una birria y ahí los veo que llegan todos despeinados, todos amanecidos. Bueno, así es la vida sin Dios, sin propósito, sin esperanza, sobreviviendo. Entonces, cuando nosotros logramos rendir totalmente a Dios, podremos decir, como decía el salmista, y con esto termino, en Salmo 100, versículo 2: adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por las puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Fíjate la siguiente parte: porque Él es bueno. Es decir, los planes de Dios son buenos, los propósitos de Dios son buenos, las pruebas de Dios son buenas. Cuando no entendemos lo que pasa, Dios es bueno. En medio del dolor, Dios es bueno. En medio de nuestra confusión, Dios es bueno. Dice, su amor inagotable permanece para siempre. Es decir, la misericordia cuando fallamos. Dios nos perdona, nos limpia de nuestra culpa, nos da nuevas oportunidades. Dice, su fidelidad continúa de generación en generación. Y esto nos habla del carácter de Dios, su fidelidad en cumplir sus promesas, en proveer para nosotros, el que Él lo puede hacer todo y que Él lo sabe todo. Entonces, iglesia, si se dan cuenta, la verdadera adoración surge en el corazón del adorador. Con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestra voluntad. Si queremos adorar a Dios por quien Él es, examinemos cómo es nuestra adoración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque, como hemos dicho, solamente tú eres digno de nuestra adoración, y pedimos que tú hables a cada uno de nosotros, Señor, que podamos hacer los ajustes necesarios, que podamos una vez más ponerte a ti en primer lugar, y que lo que hacemos aquí juntos, Dios, esté de acuerdo con la manera en que vivimos fuera de estas cuatro paredes. Te pedimos que podamos ser ese pueblo en el cual tú te agradas, porque te adoramos por quien tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes.